Bueno, acabamos de escuchar a la ministra Bisotti, acabamos de escuchar al ministro Mansur, acabamos de escuchar los anuncios del Gobierno Nacional que de algún modo flexibiliza la situación de distanciamiento en la Argentina. Va a haber mayores aforos, no hay ya obligatoriedad del uso de barbijo en la calle, se habilitan actividades un poco más masivas. Y queríamos charlar con alguien que sepa. Recién decíamos con Indiana, es difícil opinar a veces cuando no tenemos conocimiento científico, mucho menos sobre una situación que digamos nos sorprendió a todos el año pasado y que sigue siendo una incógnita en un montón de aspectos. Tiene la gentileza de atendernos a través de Zoom el doctor Oscar Botazo, que es doctor en medicina, es investigador, docente y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar ahí. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Buen Bueno, día. acá estamos con un montón de preguntas. Doctor, me imagino que habrá escuchado los anuncios del Sí, gobierno. sí. Eh, la- No, la- la verdad que yo estoy trabajando en la computadora en lo mío en este momento, empecé temprano, tengo que entregar un trabajo y no me detuve, pero te puedo contar, sí. eh, en una pandemia, en una epidemia para nuestro país como fue esto, hay dos factores. Por un lado el virus, por otro lado nosotros, que nos llamamos los hospederos, las Mm, personas que alojamos al virus. Si el virus circula menos, tenemos menos chance de que nos infecte porque hay menos dando vuelta. Esto mm, es muy fácil de entender. Del lado nuestro, ¿qué cuestiones nos favorecen que en el caso de que nos expongamos tengamos menos chance de infección? Tener inmunidad previa. Y la inmunidad previa la vamos a tener o porque nos infectamos. Hace un año y medio, un poco más, que damos vuelta con esto, de modo que hay chance de que una buena franja de la población que no lo experimentó o tampoco se testeó esté infectada y ujú. no lo sabe. Y además hay una buena cantidad de gente que se ha vacunado. Acá en Santa Fe se hablaba ayer de que estamos en un 51% de totalmente vacunados. Eso, o por la infección o por la vacunación, significa que uno tiene una respuesta dentro del sistema inmune que hace que el virus, la infección, dure mucho menos. O sea, no es que el virus, que la vacuna nos esteriliza. Ujú. Yo me podría volver a infectar, pero si me vuelvo a infectar, en lugar de durar 15 días, 10 días, 20 días, lo que fuere la infección, nosotros vamos a hablar de una infección abortada, una infección de 2 o 3 días con menos carga viral y además, aunque yo la tenga y probablemente sea asintomática, voy a eliminar menos cantidad de virus, ergo la posibilidad de infectar al que tengo enfrente es menor. Ujú. Todo siempre y cuando no aparezca una variante que nos juegue una mala pasada. Bien. ¿Pasó esto? Sí, esto les pasó en Israel. En Israel ellos empezaron a vacunar el 22 de diciembre del año pasado y para abril ya tenían una franja de vacunados enorme. Les venía el verano y bajaron un poco la guardia y obviamente que son países pequeños donde pasa mucha gente, hay mucha circulación de gente, reapareció una variante para la cual las vacunas, los niveles de protección caen un poco, no mucho, pero caen un poco. Había una población envejecida importante que también tenía una caída en los niveles de anticuerpos porque se habían vacunado 7, 8 meses atrás y le replicaron un poco los casos. Rápidamente ellos aplicaron para esa fracción de gente, no para todo el mundo, para esos más vulnerables aplicaron una tercera dosis y la cosa volvió a caer. En concreto, estamos bien, pero está lejos de haberse, no está tan cerca la resolución total. Ujú. Entonces, yo creo que es bueno que esto esté mejor, es bueno que tengamos un 51% de vacunados y de la manera que viene vamos a tener más. O sea, y viene el verano, con el cual es mucho más fácil estar en lugares abiertos, donde hay circulación de aire y las microgotitas se las va a llevar el viento y que se las lleve bien lejos para que no infecten a nadie. O sea, el escenario es favorable. Ahora, como dicen los jóvenes, tratemos de no pasarnos de mambo, Mm. esa expresión que se entiende. Eh,
no un excesivo entusiasmo, porque alguna variante puede dar vuelta, algún vulnerable vamos a encontrar, de modo que, como a mí me enseñaron una vez, la piel del oso se vende cuando uno está seguro que lo ha cazado. Claro. Sí, doctor, Eh, sobre todo con lo que usted te está diciendo y, bueno, repasando las medidas, uno todavía le genera duda cuáles van a ser los controles para los extranjeros, a los que se los habilita a ingresar nuevamente al país, y también cómo va a ser el esquema de vacunación para los adolescentes, porque seguimos con esa posibilidad todavía demorada, ¿no? Llegan las vacunas Pfizer para vacunar a la franja etaria de entre 12 y 17 años, que hasta el momento y con el panorama que tenemos parecen ser los más vulnerables ahora. no, porque usted al encontrar poblaciones que ya están o que se infectaron o están vacunados Ujú. inmunes, van quedando los más susceptibles, que son los que aún no les pasó eso. De todo, o sea, ¿cuál es para esta gente joven, cuando Sí. uno es joven tiene chance de que todo le vaya mejor? Mm, Para los jóvenes le va a ir bien, si se infectan es muy, muy baja la proporción de gente que hace realmente enfermedad, Ujú. pero lo que no quita es que aunque a uno le vaya bien, uno sea transmisor del virus. Claro. Entonces a mí no me va a pasar nada, pero ya sabemos que yo sí puedo transmitir al otro, de modo que cuando podamos vacunar a los jóvenes, ya hayan aparecido en la semana pasada estudios hechos en población joven, tanto con las vacunas inactivadas que han fabricado los chinos, y también tenemos la vacuna de ARN, que eso ya lo sabíamos, de modo que es una fracción, una franja poblacional a inmunizar, no porque ellos sean los que tienen más riesgo de enfermedad severa, sino porque son transmisores. Ahí es el tema, ¿no? Bueno, cuando lleguemos a esa parte también, estaremos aún en mejores condiciones de las que estamos hoy. La inmunidad de rebaño, por lo que se vio en países donde ya tienen el diario del lunes, Ujú. por ejemplo, la inmunidad comunitaria para una variante habitual del coronavirus estaba más o menos en un 70%. En algunos países donde circuló mucho la Delta, la inmunidad colectiva se alcanza llegando al 80 o al 90% claro. de vacunados. Entonces, si nosotros no le damos mucha ventaja a la variante Delta, mucho mejor y nos va a ir bien. O sea, hay que usar un poquitito la materia gris y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, tengo que aprovechar y sentirme bien de que las cosas están en un buen camino, en una buena senda, y como uno dice, si por esta huella ando bien, no busques el lugar donde hay barro porque te vas a empantanar, no, Claro. no vale la pena, es un poco de sentido común nada más. Doctor, una pregunta que es clave y que me imagino debe ser incómoda porque hay un montón de gente que está, un montón, digo, hay un sector de la población que se niega a vacunarse, que desconfía de la vacuna, que insiste con la inseguridad, la eventualidad de los daños colaterales. ¿Está de acuerdo con poner condición obligatoria digamos, la certificación de doble vacuna para ingresar a algunos lugares, para participar de algunas actividades? Es odioso, no es simpático todo eso. Suena bastante antipático, Sí, coarta libertades, etcétera y etcétera. Uno dice, cuando uno se quema con la leche, ve la vaca y llora. sí. Eh, Esto les pasó a otros países que hoy están imponiendo este tipo de cosas. Lo que hay que entender que en esta pandemia, o sea, si usted tuviese un brote de cólera, Mm, el cólera se contrae por tomar agua o alimentos contaminados con el bacilo del cólera ujú, que está en esa agua contaminada. De modo que uno evita esa agua o evita ensuciarse la mano o lo que fuere, y la cuestión se puede cortar, yo le diría, hasta casi de cuajo, si una medida muy drástica. Pero ujú. esto es aerógeno, o sea, no hay manera de con qué darle, a menos que uno ponga el barbijo, la Sí, la lámina de escafandra, sí, sí, acetato, sí. lo que fuere. Claro, en lo aerógeno hay dos maneras: o nos limitamos con algo en el medio, o tratamos de ser más inmunes estando vacunados, para tener
una infección, como ya le dije, muy coartada. Bueno, en países donde hay que hacer una vuelta a una vida seminormal, si usted no hace eso, no puede disfrutar de lo que allí se dice. Y va a decir, no, pero a mí me están cercenando mis derechos, yo entiendo perfectamente todo eso, pero también entiendo que es una cuestión comunitaria, con lo cual uno invita a los negacionistas a que se vacunen, porque si vamos a hablar de riesgos en este mundo moderno en el que vivimos, yo le puedo asegurar que hay riesgos diarios en lo que tomamos y en lo que comemos Sí. y en cómo vivimos, que son infinitamente superiores a los de la vacuna. Si queremos bajar riesgo, realmente hay que empezar por otro lugar. Nada, Con solo, sí. no, con solo ver algunos hábitos alimenticios y dietéticos, uno dice, esto tiene un riesgo altísimo, o sea, esto sí que es alimentarse mal realmente. Y eso es un riesgo constante del mediodía y de la noche, del almuerzo y de la cena. Ujú. O sea, si vamos a trabajar en serio, si estamos preocupados en serio, miremos todo y no sobredimensionemos algo que no lo es. Le digo más, en 1991 y 92 terminó el ensayo de la vacuna de fiebre hemorrágica argentina, una vacuna de virus vivos, atenuados pero vivos, hechos en un instituto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo traigo 30 años después. Sí. Hoy esa vacuna, con todo lo que circula en las redes, no se podría aplicar. Claro. Ujú. Sí, No se gente que podría aplicar. se opone a vacunarse y te da sus argumentos mientras está fumando un cigarrillo. Entonces, en aquel momento la gente se lo aplicó y la fiebre hemorrágica pasó a la historia. Hoy Ujú. yo le digo, a mí me van a poner una vacuna del virus vivo atenuado que la han hecho en un país donde tienen la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Yo no me la pongo. O sea, Eh, estamos sobredimensionando, estamos mirando con la lupa insectos que son moscas. Claro, con la lupa es un monstruo, pero es una mosca. Claro, de todas maneras digo, a esta altura no caben dudas que la vacunación ha dado efectos, ¿no? Ha resultado Claro. sumamente efectiva. Yo no tengo el porcentaje, pero hablábamos con mi compañera hace un rato de que el nivel de internación no solo que es bajo, sino que quienes están internados en su mayoría son personas que no están vacunadas. Digo, eso demuestra, ¿qué más hace falta para demostrar que es la vacuna el camino, ¿no? No, pero aparte, oye, sí, a ver, decir, no, pero vaya a saber qué me produce dentro de 5, 10 años o 15. Mira, es muy difícil saberlo porque yo voy a seguir viviendo y voy a seguir estando expuesto a una enorme cantidad de cosas que me hacen mal. De modo que atribuir todo eso es un exceso. Estamos lejos de poder demostrar eso. Lo que sí le podemos asegurar es que nadie fabrica un chip para controlar Bueno, seres sí, sí, humanos eso que se ya es lo pone debajo delirante. del brazo. Eso ya es Esas delirante. cosas. No, es Y aparte delirante. pensémoslo de esta manera. Si los países desarrollados, que siempre se han rascado para adentro, siempre se rascaron para adentro, fueron los primeros que vacunaron a sus ciudadanos y no en la periferia, seguramente que ellos tenían datos fehacientes de que el beneficio superaba por lejos a los riesgos que hay en cualquier cosa, hasta para una aspirina. Siempre hay riesgo. De modo que me parece que está sobredimensionado No, y por es eso digo, innecesario. es el momento de alentar a la gente a que se vacune, ¿no? Alentarla para que se vacune. Claro. Sí, sí, claro, exactamente. Exactamente. Este, no, Uno intenta ofrecer métodos racionales de cómo nos conviene movernos y conducirnos en esta situación o en otras tantas de la vida, ¿no? Si yo doctor, tengo que tomar una medida... Sí, sí, perdón. la única pregunta que me queda por hacer es, bueno, nosotros hace pocos días tuvimos una alerta por la cepa Delta, por la presencia de la cepa Delta aquí en nuestra ciudad, por una familia que llegó de Estados Unidos, ¿no? Sí, Por claro. suerte se frenó a tiempo, no respetaron Qué el suerte. aislamiento y hubo contactos estrechos que también por suerte dieron negativo, pero en las condiciones en las que hoy estamos,
estamos, Argentina y con respecto a otros países? ¿Cree que es conveniente abrir las fronteras? Más que nada por lo que usted te está diciendo, cuáles son las medidas de los países que se rascan para adentro, ¿no? Porque Estados Unidos está habilitando las fronteras, pero para las vacunas, para los que tienen las vacunas que ellos autorizaron. Los países de Europa también tienen la misma medida, y ahí se puede ver como que, yo te dejo entrar, pero si tenés mis vacunas, yo también te dejo entrar, pero si tenés las mías, y hay como un nuevo enfrentamiento que tiene como centro las vacunas. Yo diría que esté vacunado, o sea, la mejor vacuna es la que uno se aplicó, pero las vacunas en líneas generales, podríamos decir que las vacunas, hay algunas que tienen una eficacia un poco más subida que otras, pero no doy un ejemplo. Se decía, por ejemplo, que las vacunas chinas de virus inactivados iban a ser las menos eficaces. Los chilenos, acá nomás, a la vuelta de la esquina, hicieron un estudio de mundo real, no un ensayo clínico. O sea, cuando uno hace un ensayo clínico mide eficacia, y cuando hace un estudio de mundo real mide efectividad. A los chilenos, la efectividad de Sinopharm fue del 85%. Y se decía que iba a estar por debajo de la vacuna de adenovirus, de la vacuna de ARN, y fíjese usted, ya no es un ensayo clínico. Qué buen dato. ¿Qué quiere decir? Que las vacunas todas hacen un buen trabajo, de modo que lo importante será que la persona que ingresa esté vacunada. Eso es lo que deberíamos pedirle, porque eso es ser precavido. Yo creo que la palabra que uno debería llevarse consigo para esta época es: estamos mejor, pero no soltemos la bandera de la precaución. Doctor, siempre es un placer escucharlo, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto. Por favor. Muy amable.